¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Veridiálogos. Mi nombre es Jorge Barrera y con nosotros está nuestro querido amigo Memo, Memo Peña, que como siempre nos trae cosas interesantes. Y aquí recordemos que aquí en Veridiálogos, el propósito de Veridiálogos es de hablar de lo importante, de lo trascendente. ¿Y qué vamos a ver hoy, Memo? Pues muchas gracias por la introducción, mi estimado Jorge. Pues vamos a seguir con la serie El sorprendente renacimiento de la creencia en Dios, pero el día de hoy vamos a hablar un tema que pues las noticias, los últimos eventos lo están empujando, ¿verdad? Y no podemos ser insensibles a lo que está pasando. Y vamos a hablar un poco acerca del verdadero Israel, ¿verdad? Hoy en día que pues por desgracia se está sucediendo todos estos enfrentamientos militares, ¿verdad? En el Medio Oriente por parte del ejército del Estado de Israel, también en la Franja de Gaza, y también últimamente vemos que Estados Unidos ha intervenido, ¿verdad? Realizando un bombardeo a las instalaciones nucleares de Irán. Y esto a nosotros como creyentes, pues por supuesto que nos impacta, ¿verdad? Mm, eh, Cabe mencionar, ¿verdad? Que, bueno, una de nuestras principales tareas, ¿verdad? Como intercesores, ¿verdad? Del reino de Dios, es orar por la paz mundial, ¿verdad? Y, y también aquí surge otro tópico muy interesante, ¿verdad? Que hay, pues yo pienso que ha surgido una confusión, ¿verdad? Sobre todo en la comunidad evangélica protestante. No sé, la verdad, no tengo idea de si sea igual en la católica, pero es la confusión que hay acerca de quién es el verdadero Israel, ¿verdad? Vemos que hay una división, ¿verdad? Y en la palabra, ¿verdad? Vemos, si estudiamos la Biblia desde el Antiguo Testamento, eh, vemos que pues, Dios escoge una nación, que es la nación de Israel. La escoge, pues el Señor tuvo sus razones, ¿verdad? Como ser volutivo, o sea, con voluntad y trascendente, pues Él escogió manifestarse primero a la nación de Israel y a través de ella manifestarse al mundo. Pero después, ¿verdad? Hubo ahí una separación, ¿verdad? Entonces, como que hay una confusión acerca de cuál es el verdadero Israel, sobre todo en la parte del Nuevo Testamento. Ah, y esto nos lleva pues a muchos creyentes a tener una confusión y a adoptar posiciones políticas extremas, como el hecho de que pues, un estado como el de Israel tiene como carta blanca para hacer y deshacer y va a ser bendecido por Dios, ¿verdad? Y eso no es lo que sucede, ¿verdad? Con ninguna nación en la tierra, ¿verdad? Y pienso que también ahí también hay otro tema también muy importante en donde nosotros como iglesia, ¿verdad? No estamos entendiendo o no estamos recibiendo el mensaje que viene en el Nuevo Testamento y no entendemos cuál es la diferencia de la nación de Israel, inclusive del judaísmo que practicó el Señor Jesús, con el nuevo Israel o el Israel político, ¿verdad? Pues, que es una nación muy importante pues muy respetada hoy en día, pero que también se ha envuelto en controversias y en muchos conflictos bélicos, ¿verdad? Que de alguna manera, pues, confunden, ¿verdad? A la opinión, sobre todo los creyentes. Y, y aquí hay que hacer la aclaración que el Estado de Israel actual no es el Israel espiritual, ¿verdad? Este, y podemos ir al Nuevo Testamento, pero antes de eso me gustaría saber tu opinión, Jorge, acerca de este tema, pues tan importante y también al mismo tiempo tan polémico, ¿no? Importante, polémico y actual. Si el concepto del verdadero Israel, nosotros como cristianos lo extraemos de la Biblia. Y pues claro que la Biblia es un libro que tiene, al menos en la versión protestante, la versión es no católica, digamos, la versión que viene de la versión de la Biblia de Jerusalén, pues es compleja, pues tienes que leer.
los 66 libros. Y una vez que los lees y que los estudias, te das efectivamente cuenta que hay, digamos que dos acepciones del término Israel. Um, Israel, recordemos que era Jacob, el hijo de Abraham, y pelea con Dios, y después de que pelea con Dios, le dice, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, lo dice en Génesis 32:28, le cambia el Así nombre es. porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, lo cual es muy interesante. Y luego en Éxodo 19, del 5 al 6, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, se lo dice a los israelitas Dios, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces es interesante que Dios primero nombra a Jacobo Israel. Acuérdense que de Israel salen las 12 tribus de Israel, del Así patriarca, es. que era Jacobo, y luego se convierte en Israel. Pero luego a Moisés le dice, bueno, si oyeres mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi tesoro sobre todos los pueblos. Es decir, hay una condición aquí, ¿no? Si odieres mi voz y guardares mi pacto. Y esto es lo que viene en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Pero este pueblo escogido, pueblo santo, esta nación santa, que se dice es nación separada, tiene aquí, te digo, la condicionante que si oyeres mi voz y guardares mi pacto, tiene en el Antiguo Testamento una connotación de oír la voz de Dios y guardar el pacto. Y en Romanos, todos conocemos el famoso pasaje de Romanos 6:9, 9, 6 al 8. Ujú. así es donde dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por descendientes de Abraham, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que se llama la descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados por descendientes. Entonces, es interesante que los hijos de la promesa son hijos de la fe, son aquellos que creen en Dios y que escuchan la palabra de Dios y que guardan el pacto. Entonces, Sí, aquí de hecho, hay una distinción, ¿no? Que es el interesante que apóstol podemos Pablo hace una empezar. distinción, es correcto ahí, entre el Israel según la carne y el Israel según la promesa, ¿verdad? Entonces, esa parte yo pienso que es fundamental porque sobre eso se basa nuestra identidad como hijos de Dios. O sea, que nuestra identidad como hijos de Dios, como una nación santa, no proviene de nuestra genealogía, de nuestros genes, de quiénes fueron nuestros antepasados, ni de dónde vienen, sino de una regeneración o de una transformación espiritual, ¿verdad? Que viene a través de la fe y que está basada en una promesa cumplida, ¿verdad? En el Redentor del mundo que iba a venir, que iba a ser, que fue prometido, ¿verdad? Y que se cumplió todo en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A esa promesa se refiere, ¿verdad? Así es. Y la promesa, bueno, eso digamos que, pues más adelante va a venir digo, nuevamente en Romanos, dicen Romanos 2:28 al 29, porque no es judío el que lo es exteriormente, sino es la circuncisión la que se hace exteriormente a la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces es una cuestión espiritual. Ser hijo de la Exactamente, promesa es una cuestión espiritual, al menos como lo entendemos nosotros en la Biblia, ¿no? exactamente. Y aquí hay que hacer la aclaración, digo, para que después por ahí no empiece la discusión de que estamos haciendo declaraciones antisemitas. Para nada, ¿verdad? Una cosa es la nación actual, política, ¿verdad? Que existe en Israel. Y otra cosa es el Israel espiritual al que se está refiriendo la Biblia, al que se está refiriendo el apóstol Pablo, ¿verdad?
Ahora, precisamente el mezclar los dos de manera indistinta es lo que causa problemas, ¿verdad? Y es lo que causa una confusión, sobre todo si somos creyentes, ¿verdad? Y también para los no creyentes, ¿no? Porque pudiera ser que esa confusión pudiera ser usada para levantar argumentos, ¿verdad? Políticos distorsionados contra la iglesia, ¿no? Entonces, sí es muy importante esta distinción, ¿verdad? En el libro de los Gálatas, en el capítulo 3 también el apóstol Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, ¿verdad? O sea, ¿a qué se refiere? Bueno, a que todas estas distinciones, ¿verdad? Todas estas divisiones que han sido creadas por el hombre, ¿verdad? Por el hombre y como han sido creadas por el hombre, pues obviamente reflejan su naturaleza caída, ¿verdad? Entonces, son divisiones que no aplican a la nueva creación, ¿verdad? Que somos nosotros en Cristo, ¿verdad? Y a la nueva comunidad de los creyentes, o sea, de los que hemos respondido en fe al mensaje del Evangelio, ¿verdad? Pues estas categorías no aplican a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos una nueva nación, somos un nuevo Israel, ¿verdad? Y este tipo de connotaciones pues no tienen efecto, ¿verdad? Y hay que entenderlo. Bueno, y sí, y aquí el problema está en que ha habido un movimiento desde el siglo XIX, hubo un movimiento muy fuerte para el famoso sionismo, ¿no? En los medios cristianos para Ujú. efectivamente confundir estos términos porque es conveniente. Entonces, ¿es conveniente para quién? Pues para Israel. Es conveniente Claro, para el pueblo, para digamos que el país de Israel. ¿Por qué? el Israel Porque político actual, ¿no? el Israel político actual, porque dependen, el Israel político actual es como decía un comentarista últimamente con esto, pues todo esto que estaba pasando, ¿no? El fin de semana, estamos hoy en junio 24 del 2025 y lo que vimos es que Israel atacó preventivamente a Irak, a Irán, y Ujú. luego yo me asusté mucho porque me di cuenta que lo había hecho realmente sin toda la venia de los americanos, de Trump, y luego Trump lo soportó y mandó un ataque también sobre Irán. Y luego, gracias a Dios, ayer dijo, no, ya se acabó, ya acabamos con las supuestas bombas nucleares o lo que estaban tratando de hacer con los Ujú. reactores y bueno, ya vamos a la paz, porque era realmente lo que él había prometido. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención en todo este asunto fue precisamente esta confusión de muchos cristianos que piensan que todo lo que haga Israel, no importa lo que haga, está bien porque es el pueblo escogido por Dios y así lo mencionan y sin embargo, pues no tiene fundamento bíblico, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Lo están Exacto. diciendo a sus pistolas y Israel puede cometer barbaridad y media, puede meter al mundo en una guerra sin fin, como lo ha hecho por varias veces, porque esta era la sexta guerra que estaba metiendo Israel a Estados Unidos y gracias a Dios, pues hasta ahorita no lo ha hecho hasta el día de hoy, no sabemos si lo va a poder hacer y está basado en esta falsa doctrina, entonces tiene consecuencias. Sí, tiene consecuencias. Claro que todas estas cuestiones filosóficas y espirituales tienen más consecuencias de las que pensamos, ¿verdad? Porque afectan mucho nuestra manera de ver el mundo, de reaccionar y de opinar. Y también, obviamente, también tienen un trasfondo espiritual, ¿verdad? Del cual, pues a lo mejor muchas cosas las ignoramos. Lo que sí hay que entender, yo pienso que es fundamental es que el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Se hicieron en Cristo, ¿sí? Así es, Y, y la nación final que cumplió esas promesas, pues es la nueva comunidad de creyentes, ¿verdad? Que respondieron al llamado de Cristo, que es su iglesia. O sea, y aquí vemos cómo hay, pues podemos decir una reinterpretación. Por ejemplo, el templo ya no es un edificio de piedras en Jerusalén, ¿verdad?
El verdadero templo es nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo personal y nuestro cuerpo colectivo, que es la eclesía, ¿verdad? Los que son llamados fuera. Eso significa eclesía, ¿verdad? La palabra eclesía del griego, de donde viene la palabra iglesia, ¿verdad? Los que somos los llamados fuera. ¿Sí? Y entonces esto tiene dos dimensiones, ¿verdad? Una dimensión personal y una dimensión colectiva. Yo debo de cuidar lo que hago con mi cuerpo y no solo cómo lo alimento, sino qué prácticas tengo, porque mi cuerpo, ¿verdad? Es el templo del Espíritu Santo, es lo que dice la palabra. Pero también hay una dimensión colectiva, ¿verdad? El Señor habita colectivamente en nosotros cuando nos congregamos como iglesia. Ahorita nosotros, a pesar de estar separados, ¿verdad? En la distancia, pero a través de estos medios electrónicos, pues estamos congregados, si ustedes quieren, de una manera virtual, ¿verdad? Y podemos ser conformados con el cuerpo del Señor. Cuando ustedes se reúnen allá en Eliasim, ¿verdad? Pues están congregados, ¿verdad? Y también ahí podemos hacer una jerarquía, ¿verdad? De que todas las iglesias, ¿verdad? Que están caminando por los caminos del Señor, pues son también un cuerpo, ¿no? El Señor los une. Entonces, ah, también esto tiene que Sí, ver. Ujú, adelante. sí, y yo creo que aquí lo importante es que nosotros sacamos nuestras creencias de lo que viene en la Biblia, sobre todo al respecto de esto, ¿no? Y, por ejemplo, yo quería apuntar que el Señor Jesucristo en Mateo 3:9 dice, no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Porque lo que Cristo estaba diciendo era, si Abraham fuera tu padre, creerías en mí. Y ese es el punto, ¿verdad? Eso Ujú, es lo que él dijo. El que cree en Cristo es hecho hijo de Dios y es hijo de la promesa. Y en ese sentido, se convierte en parte del Israel espiritual. El que así no es. cree en Cristo, ¿verdad? El que no cree en Cristo, mm, de acuerdo con lo que dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? No tiene parte con él y entonces no es parte del pueblo de su rebaño, porque él mismo dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me siguen y las conozco por nombre, ¿no? Ujú, así es. Sí. Y habla de otro rebaño, pero lo importante es que yo conozco mis ovejas, las ovejas del Señor son realmente el pueblo de Dios. Y, y nadie viene a Dios sino por Cristo, de acuerdo con él, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene a Cristo sino por mí, dice el Señor, ¿no? Mm, ¿Y por qué? Porque Él es Dios encarnado, al menos para nosotros, como cristianos. Obviamente, fuera del cristianismo y fuera de la Biblia, pues podemos dialogar hasta la eternidad, quién es hijo de Dios y quién no, y de acuerdo con la filosofía y lo que tú quieras, pero nosotros sacamos nuestras creencias de lo que viene en la Biblia. por supuesto, y parte de estas herencias, pues es también el concepto de la tierra, ¿verdad? El Señor le prometió al pueblo de Israel, al Israel físico, histórico, pues la tierra de Canaán, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento esa promesa tiene un cumplimiento escatológico, ¿verdad? Eh, y ese cumplimiento tiene que ver con que es una herencia incorruptible, ya no es un pedazo de tierra, ¿sí? Es, tiene que ver parte con la herencia que tenemos en los cielos y con la tierra regenerada, la nueva tierra, ¿verdad? Y el nuevo orden que va a ser instaurado aquí, ¿verdad? Cuando el Señor venga a reformar todo lo que hay aquí, ¿verdad? Esa es nuestra Y herencia. Ya no es eso es nada interesante, sí, es interesante porque estamos hablando de la escatología, ¿no? Que es la ciencia de los últimos tiempos. de los últimos tiempos. Y es todo un tema porque cuando uno ve
hay diferentes interpretaciones y lecturas de la Biblia. Tenemos 2000 años de lecturas de la Biblia y tenemos o sea, 2000 años de diferentes escatologías. Y hay una Ujú. historia de las diferentes escatologías, las escatologías que han sido más socorridas, las más, digamos que populares de acuerdo con la época, ¿no? Y es muy interesante porque la escatología también lo tendríamos que estudiar, porque la escatología, la idea del final de los tiempos también es una idea que afecta el presente. Si yo creo que la gran tribulación está en el futuro, entonces me voy a convertir en un prepper, ¿verdad? ¿En un qué, Voy perdón? un prepper que le llaman, ¿no? Ah, Esos ok. individuos que se preparan para el final de los tiempos ¿no? Sí, sí, Y sí. voy a pensar que pues no tiene sentido realmente construir nada en este mundo, ni hacer nada en este mundo, ni lidiar con la cultura en el mundo, ni nada de eso, porque finalmente el mundo se va a acabar en 3 horas, ¿no? Y yo estoy leyendo las noticias y entonces ya estoy pensando que efectivamente todas las profecías están cumpliendo y quiero leer el mundo de acuerdo con mi visión de la escatología. Y entonces, yo lo que quiero decir aquí es que la escatología tiene sus repercusiones en en mi acción de hoy. Y yo tengo Claro. que estar muy seguro que la escatología que estoy manejando por lo menos es bíblica. Y desgraciadamente no es tampoco lo que yo encuentro. Entonces, estamos realmente aquí como que sondeando los temas, ¿no? Pero primero que nada, el tema principal es esto del Israel, porque hay una realidad también, y es la siguiente, que el Israel físico, el Israel que está hoy como país, que muchos le Ujú. dicen que es uno de los portaaviones más grande de Estados Unidos en el Medio Oriente, Ok. es una base militar americana, es lo que dicen, está ahí y hay muchos que dicen, y es cierto, que es un milagro que esté ahí, ¿no? Sí, Sin claro. embargo, claro, sin embargo, yo he pensado que también el demonio hace milagros y cuando nosotros Ujú. vemos un milagro tenemos que estar muy pendientes de no nada más que sea fantástico y que sea extraordinario, sino que vaya de acuerdo con los principios del Señor, porque Claro, para nosotros con como lo que... cristianos, claro, con lo que viene la palabra, ¿no? O sea, Ujú. No, y de no es acuerdo al nada carácter más. del Señor, ¿verdad? El carácter con el que Dios se ha revelado a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, Entonces, sí. Dios no es un Dios asesino, por más que quieran difamarlo, ¿verdad? No, y como tú decías, el concepto del Israel espiritual, de la Nueva Jerusalén, es un concepto espiritual. La Ujú, iglesia del Señor ya no tiene como tú perfectamente lo dijiste, es un país, un territorio, sino que Cristo vive en mí y yo soy el templo del Espíritu Santo y el templo ya no va a ser un sitio sagrado en un lugar geográfico. Hay gente que está esperando, por ejemplo, que Israel consiste lo antiguo que fue prometido en el Antiguo Testamento, ¿no? ujú. Y luego que construya nuevamente su templo para que venga el Mesías, Cristo nuevamente regrese, ¿no? Y yo digo, bueno, es que este templo que ciertos cristianos están esperando en Jerusalén es una barbarie desde el punto de vista teológico, porque pues es contrario a lo que nosotros sabemos que es el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros, como tú decías, ¿no? Entonces, ese templo que van a construir los judíos, que no lo dudo que lo llegan a construir, no lo dudo, pues va a Ujú. ser tan santo como lo es la Basílica de Guadalupe, y me perdonarán los guadalupanos, o como lo es Claro, el, ah, la Basílica de San Pedro o cualquier otra basílica o sí, basilada que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con la Biblia. no, porque va a ser un templo con una visión carnal, ¿verdad? Eh, Totalmente. lo que es la iglesia es una realidad celestial que se está manifestando aquí en la tierra. Eso es lo que yo también entiendo por iglesia, ¿sí? La iglesia verdadera, ¿verdad? La que fielmente sigue al Señor, sí, es una realidad celestial, o sea, no hay nada aquí en la tierra que se pueda parecer a eso, ¿verdad? Y si hay algo que se parece, entonces no es iglesia, ¿verdad? No es la iglesia del Señor, así de simple, ¿no?
Este, y no lo digo yo, ¿verdad? Ahí está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, ya el estar haciendo afirmaciones, ¿verdad? Que donde digas tú, no, pues es que hay que localizar una nación, un terreno, un edificio, ¿verdad? O una persona para fundamentar algo en la iglesia, pues ya tenemos un problema ahí, ¿verdad? Ya estamos hablando de una visión carnal de la iglesia, ¿verdad? Este, y por desgracia ese tipo de interpretaciones, ¿verdad? Han causado confusión en los creyentes y bueno, pues podemos hablar del famoso Nacionalismo. dispensacionalismo, Sí. sí, de las dispensaciones, Dispensacionalismo. sí, y de la interpretación literalista de las profecías, ¿verdad? Que el dispensacionalismo popularizó mucho, ¿verdad? También está pues, el caso de la Biblia, está Scofield, ¿verdad? Y de la famosa serie Left Behind, ¿verdad? Que Exacto, sí. Eso es muy interesante porque nuevamente la historia de la lectura de la Biblia está ahí para que nosotros la conozcamos, ¿sí? ujú. La, la, la escatología, pues nuevamente tiene su historia y no es la misma la escatología del primer siglo que la escatología del segundo siglo, que del tercer siglo, que del cuarto siglo, y cada una son muy interesantes. No es lo mismo que la escatología de los primeros padres de la iglesia, que la escatología del medievo, que la escatología contemporánea, que del siglo XIX o XVII. Ha habido cambios, ¿verdad? Y lo que es interesante de la escatología y del concepto es que muy fundamentalmente en la escatología está este concepto de Israel. Y este concepto de Israel como, como el país que está ahorita ahí es muy moderno, no existía ni en la Edad Media ni en el primero y segundo Claro que no. siglo, ¿verdad? ¿No? Para nada, Porque no es sino un que es mucho, concepto muy bíblico, moderno, ¿verdad? No es un porque no es un concepto concepto bíblico. bíblico, es un concepto que surge Político. precisamente en el siglo XIX, sí, es un concepto que además surge también, como tú decías perfectamente bien, del dispensacionalismo surge en el siglo XIX. Y es muy interesante el dispensacionalismo, porque habla de que hay 7 dispensaciones, ¿no? Y esto se lo saca de la manga un individuo que hemos hablado, bueno, no sé si he hablado yo aquí de, de este individuo, ¿cómo se llamaba? Darby, de John Nelson Darby, Así que es que en muy el siglo tiene XIX, comentarios bíblicos, ¿no? Que son muy usados, ¿no? bueno, él era parte de, él era anglicano. Darby era anglicano y conoce el testimonio de una mujer vidente, profetiza, que tuvo un sueño en el cual ella veía que había un rapto, que el Señor iba a venir por su iglesia y se le iba a llevar al cielo, ¿no? Y luego iba, de Margaret MacDonald se llamaba, una joven escocesa, que en 1830 tuvo una visión en la cual ella hablaba de un rapto de la iglesia. eh, Ella sacó de esa visión, de ese rapto, o sea, de esa idea, ella, Margaret, influyó a este John Nelson Darby porque le cuentan esta historia de Margaret MacDonald, right? Y que tenía mucha fama de tener pues este don de profecía, ¿no? Y entonces él, Nelson Darby, que era líder de los hermanos de Plymouth, Mm, la eh, hermandad. de la hermandad de Plymouth, empieza a compartir esta idea del rapto pretribulacional, o sea, que empieza a decir que el rapto va a suceder antes de la tribulación, de la gran tribulación, Ujú. y desarrolla sus ideas entre 1820 y 1830. Después de un accidente, por cierto, se cae del caballo. Ahí Y está el problema. Ahí, sí, ahí sí, la sí, fuga. ahí la fuga. Y entonces tiene mucho éxito contando esta historia
este señor Darby, y se vuelve famoso contando la historia de esta profetisa, básicamente. Se vuelve una celebridad con todo el que era anglicano, ¿no? Y entonces él empieza a promover esta del dispensacionalismo, de que hay varias dispensaciones, y empieza a crear estas divisiones de la historia y Ujú. crea las 7 dispensaciones, ¿no? Y luego esto influencia a un individuo que sería en Estados Unidos, que era un pastor bautista, y este le, le predica a un cuate que se llama Scottfield, y Scottfield hace un comentario, se vuelve muy, muy cristiano, se convierte. Cyrus Ingerson Scottfield se convierte en teólogo, pastor, porque era un abogado, se convierte. Y entonces él hace una Biblia de referencia que se llama la Scottfield, que es muy conocida, Ujú. pero como era discípulo de alguna manera de Darby, pone la interpretación esta dispensacionalista en esta Biblia de Scottfield, y entonces esta Biblia se convierte en un bestseller, y esta Biblia llega un momento que en 1930 pues es la Biblia más popular en Estados Unidos. ¿No? Y también tuvo impacto en México, sobre todo acá en el norte de México, ¿no? Te voy a decir cómo estuvo la historia, por eso es interesante, porque la Biblia Scofield se convierte entonces en la Biblia, digamos que más leída en Estados Unidos desde los Mm. años 30, y es publicada, la Biblia Scofield es publicada por el Seminario Bautista de Dallas, No, que el Seminario Bautista de Dallas pues forma muchísimos sí, pastores que tiene mucho luego, poder, mucha influencia. mucha influencia, y entonces esos pastores, por medio del Instituto de Lengua, de Instituto, ¿cómo le llamaban? Instituto, mm, escuela de verano, Instituto de Verano, algo así. Venían muchos, digamos ¿No era que el Instituto Lingüístico de Verano? el Instituto Lingüístico de Verano, exacto, gracias, Ujú. que empieza la obra de predicación del Evangelio en México, En Oaxaca, ¿no? Y en Guerrero. Oaxaca, exactamente, y entonces traían la Biblia Scofield y la traducen a México de alguna manera. O sea, hay una versión de Scofield ya traducida en español por medio del Instituto Bautista de Dallas, ¿no? Y entonces en México también se vuelve muy famoso la Reina Valera, revisión 1960, Biblia de Estudio Scofield, Sí, cómo no. y el Moody Institute, y entonces esta versión de la escatología se convierte en la versión oficial de los bautistas en México y en Estados Unidos. Y entonces, Y no solo de los bautistas, también Asambleas claro, de Dios se vio muy, muy influenciada. Yo recuerdo a mi madre que ella siempre se congregó con Asambleas de Dios allá en Chihuahua, de que ella tenía una Biblia Scofield y ella la guardaba como un tesoro, ¿verdad? Y yo en aquel tiempo, pues yo no era creyente y no le prestaba mucha atención, pero mi mamá siempre, oh, que su Biblia Scofield y que ya se va a comprar otra nueva y que no sé qué, y que muy buena y que muy buenas notas. Hasta después entendí, ¿verdad? Ya que entendí cuál era el origen de esa Biblia y cuáles eran sus detallitos, ¿verdad? sí es, por eso es que no es tan fácil, o sea, no es algo tan automático. Tienes que leer mucho y tienes que enterarte de estas cosas para ver, bueno, porque yo me acuerdo que yo he pasado también por esta idea de la escatología, he pasado por todas las clases de escatología, te puedes imaginar, hasta que decir, sabes que me voy a olvidar de las historias de la escatología, me voy a concentrar en lo que dice la Biblia, ¿no?
Mi Ujú. hijo, por ejemplo, Aarón me estaba preguntando, bueno, por qué dices que la gran tribulación ya pasó en el siglo primero? Ah, pues porque es lo que dice el Señor Jesucristo. Claro. Cristo, cuando tú lees Marcos 13, Lucas 21 y luego lees Mateo 24, entiendes que Cristo se refería a lo que le estaban preguntando sus discípulos, que era cuándo va a ser destruido el templo. Y el Señor predice que el templo de Jerusalén va a ser destruido. Y esto ocurre, dice, no pasará, o sea, no pasará esta generación sin que todo esto ocurra. Y habla de la gran tribulación y dice, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada, Ujú, huyan a los montes porque va a haber una gran tribulación cual nunca ha habido ni la habrá, ¿no? ujú. Y Ahora, entonces, espérame, y entonces el problema está en que tú cuando lees y no lees los tres capítulos y no los entiendes bien y no te los clases, te los memorizas, es muy difícil claro, entender que el Señor está hablando de eso. Y entonces, cuando hablan del fin de los siglos y empiezan a entrar con otro tipo de términos en Mateo 24, te confundes y tú piensas que está hablando del fin de los tiempos y que está hablando de algo en el futuro cuando en realidad ya pasó. así es. Bueno, aquí también yo pienso que es relevante hacer una precisión, ¿verdad? Si bien la iglesia es el Israel espiritual, eso no significa que el Señor Jesús se va a olvidar o Dios se va a olvidar de los israelitas o de los judíos, ¿verdad? Étnicos del pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, no significa que los ha desechado, ¿verdad? O sea, también van a participar en la historia del reino de Dios o están participando ahorita, ¿verdad? Eso también es importante, sí, porque también pienso que hay una animadversión, ¿verdad? Mal entendida contra los judíos, ¿verdad? En algunas iglesias cristianas, también en algunas congregaciones católicas, ¿verdad? Por cuestiones históricas y luego esto pues pareciera, ¿verdad? Que reforzara, ¿no? Como diciendo, no, es que tú ya no eres Israel, ahora somos nosotros, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿y entonces qué pasó con el pueblo de Israel, el Israel físico, los descendientes de todos ellos, ¿verdad? Bueno, pues va a quedar un remanente, pero su carácter sigue siendo netamente espiritual, ¿ah? Lo que tú dices es muy importante porque lo dice la Biblia, ¿no? Ujú. O sea, la Biblia en Romanos 10 del 12 al 13 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque tanto aquel que invocar el nombre, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, para Dios no importa si eres judío, si eres griego, si eres mexicano, si eres guatemalteco, si eres de donde vengas, no importa, O American ¿verdad? Citizen, American citizen o ilegal, o ¿no? mojado. O mojado, o sea, para Dios no hay diferencia. Tú vienes a Cristo y si tú crees en Él, ¿verdad? Tú te conviertes en hijo de Dios, sin importar si tienes una maestría, un doctorado, libros Claro. publicados, a Dios no le interesa nada de eso, ¿no? Si eres judío de abolengo, o tu familia es bautista de abolengo, o, a Dios no le interesa nada de eso, ¿no? A Dios lo que le interesa, de acuerdo y es consistente en todo lo que Dios dijo, ¿eh? No es, es Amén. consistente en todo lo que Dios dijo. Lo cual es muy importante porque a Dios no le interesa que seas mujer, que seas hombre, que seas más o menos, hay medio sancochado, no importa. Tú vienes a Cristo y Él te hace nueva criatura, ¿no? Que Todas las seas del cosas, alternative lifestyle. alternative lifestyle, no importa, ¿va? No importa tu background, ¿va? Lo Pues qué importante bendición, es que creas ¿no? en Cristo. Entonces, claro, pero eso obviamente los primeros que les tocó esa idea fueron a los judíos del primer siglo. Y lo interesante de los judíos del primer siglo y eso está muy bien estudiado, es que no, los judíos del primer siglo no son los judíos que nosotros conocemos hoy. No, Los cristianos, y ya lo hemos dicho antes, no es que los judíos que los cristianos hayan abandonado el judaísmo, sino que los cristianos son los verdaderos judíos, los que siguieron con las tradiciones del Israel original y de la Israel del primer siglo, del Israel que era dueño de las promesas, y fueron realmente los fariseos, que fue la única secta que sobrevive la destrucción del templo,
que sobrevive las guerras judías entre entre los años 64 y los años 70 fueron las segundas guerras en Israel, en Judea, y son destruidos el templo, es destruido Jerusalén, todos los que sobreviven, en realidad, los saduceos, los celotes, los escribas y los sicarios, que eran las facciones, junto con los fariseos, ¿verdad? Ujú. Pasan por esa gran tribulación y solo sobreviven los fariseos, y los fariseos son los que crean una nueva religión, que es la religión que ahora conocemos nosotros como la religión hebreica judía, como los judíos, y generan un texto que es el Talmud, ¿verdad? Que se Terrible, empieza a ¿no? recuperar a partir del segundo siglo, claro, diferente, totalmente diferente al Antiguo Testamento. Y son los cristianos los que mantienen la fidelidad con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Y si algo no pueden soportar los judíos de hoy, los judíos de siempre, pregúntale a Ben Shapiro, es la ira de Cristo. Tú le preguntas a Ben Shapiro y a todos los judíos de hoy que Sí, viven en claro. Israel y te van a decir que Cristo es un loco es un farsante, pero ellos jamás te van a reconocer que es el Mesías. Si te reconocen que es el Mesías, se convierten automáticamente en cristianos, en mesiánicos, le llaman judíos mesiánicos cristianos. Son cristianos, ¿verdad? En pocas palabras, ¿verdad? Así es. Y que eso también es importante entenderlo. O sea, ya no, yo no soy, o sea, yo soy antes que nada, antes que americano y antes que cualquier otra cosa, antes que mexicano, y antes que cualquier cosa, soy cristiano. Mi Amén. nacionalidad está en los cielos, de acuerdo con Cristo, ¿no? Amén. Sí. Lo que tenemos Obviamente, eso a aquí mucha es, gente le va a hacer cortocircuito. lo que tenemos aquí es una identidad temporal. Es- y bueno, volviendo a esa parte, ¿verdad? Ah, debemos de entender que en la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Fue realmente un cataclismo, ¿verdad? Y como tú bien dices, la tradición original del judaísmo se bifurcó o se partió, ¿verdad? El Señor Jesús cumplió las promesas, ¿verdad? Y como tú dices, el cristianismo es una continuación, ¿verdad? Del judaísmo bíblico, ¿sí? Pero eso no lo soportaron las sectas judaicas del momento, ¿verdad? Y ellos crearon un nuevo judaísmo, ¿verdad? Entonces, digamos que de los grupos que contendían por la supremacía del judaísmo de aquel momento, que no era el judaísmo tradicional, sino que obviamente fueron los que se opusieron al Señor Jesús y los que también muchos de ellos tramaron su muerte, ¿verdad? Y los herederos de ellos pues crearon un nuevo judaísmo que le podemos llamar un judaísmo rabínico, ¿verdad? Porque la destrucción en el año 70 fue una crisis existencial tremenda para ellos, ¿sí? Y también, y más que la destrucción, yo creo, pues lo que hizo el Señor Jesús, ¿no? Su vida, su muerte y su resurrección. Entonces ellos ya realmente pues decían, pues, ¿qué hacemos, no? No podemos contra ¿verdad? ¿Cómo puedes contra alguien que no puedes matar, ¿verdad? Pues ya no hay, ¿verdad? Ya no hay más, ya no hay más que hacer. Entonces, ellos mismos se organizaron después de, obviamente, pues la destrucción del templo fue el producto de una invasión romana, ¿verdad? Y fue algo terrible, ¿verdad? Arrasaron con Jerusalén y no dejaron piedra sobre piedra en el templo. Pues hicieron muchos actos tremendos, ¿verdad? Para sofocar, ¿verdad? La insurgencia de los israelitas o de los judíos de aquel tiempo, ¿verdad? Pero surgieron varios rabinos ahí es- que tras escapar del sitio de Jerusalén, fundaron, ¿verdad? Empezaron a crear un nuevo judaísmo, ¿verdad? A reconstruirlo según ellos, ¿verdad? Este, y, y podemos ver, ¿verdad? Algunas diferencias entre el judaísmo rabínico, que vamos a decir que es después de la destrucción del templo, y el judaísmo que el Señor Jesús siguió, ¿verdad? O observaba, ¿verdad? El judaísmo tradicional. Por ejemplo,
el centro de culto, ¿verdad? En el judaísmo tradicional era el templo de Jerusalén, ¿verdad? Y el sacrificio de animales, perdón. Y en el judaísmo rabínico, pues todo esto se trasladó a la sinagoga, a la oración, los estudios de la Torá, etcétera, etcétera. La autoridad religiosa, pues en el judaísmo tradicional era el sacerdote, ¿sí? Principalmente, pues, que era miembro de la secta o del grupo de los saduceos. En el judaísmo, vamos a decir, fariseico o rabínico, pues el rabino, ¿verdad? Era el heredero, ¿sí? Era el maestro y el intérprete de la ley, ¿verdad? Eh, la expiación se llevaba a cargo a través de sacrificio de sangre, ¿verdad? Como estaba prescrito en el libro de Levítico. Y en el judaísmo rabínico, pues se lleva a través de la oración, el arrepentimiento, las obras de caridad, etcétera. Y así hay una serie de diferencias que, que se expresaron también en la creación de nuevos libros que se consideraron fundamentales para el nuevo judaísmo. Como tú dijiste, ya viene el Talmud y la Mishnah. Y muy curiosamente, en estos libros, sobre todo en el Talmud, pues vienen declaraciones o afirmaciones terribles acerca de la persona del Señor Jesús, que la verdad yo no me atrevo a decirlas aquí. Pero sí hay un marcado tono anticristiano, ¿verdad? De esta nueva expresión del judaísmo, por así decirlo. Y, y fue una separación muy fuerte. Entonces, también hay que tener cuidado cuando nos hablan de judaísmo, decir, bueno, ¿cuál judaísmo, verdad? ¿El judaísmo tradicional o el judaísmo rabínico, posterior al segundo templo? Porque hay una diferencia muy fuerte, ¿sí? Y no es lo mismo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante entenderlo. Hay un libro también muy bueno, ya para terminar mi comentario porque se nos está acabando el tiempo, de César Vidal, pues ya todos conocemos al doctor César Vidal, que es un pastor, comentarista y periodista que se exilió en los Estados Unidos, vive en Miami, creo, y se llama Los primeros cristianos, ¿verdad? Ahí vienen mm, a detalle, con un detalle muy preciso, ¿verdad? Todo lo que pasó, precisamente la separación que hubo del judaísmo tradicional con con esta nueva versión rabínica del judaísmo, ¿verdad? Entonces, es un libro interesante también. Sí, y también hay que recordar que en las sinagogas de aquel tiempo, del primer siglo, pues los cristianos convivían, ¿verdad? Todos los días con los judíos, pero ya eran unos judíos que estaban recibiendo una nueva doctrina y una transformación doctrinal, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ahí sucedieron también cuestiones muy, muy, muy interesantes, ¿verdad? Sí, pero para concluir, yo creo que sí, aquí lo importante es entender o afirmar categóricamente que el verdadero Israel, de acuerdo con la Biblia y de acuerdo con lo que nos interesa a nosotros, que es Cristo, Amén. es los que creen en Cristo, básicamente, los que escuchan la voz de Dios y creen en Cristo, porque solo Él lleva a Dios, no hay más. No hay otro Y camino, no hay otra de puerta, acuerdo así con es. nosotros, ¿verdad? Ahora, si tú no eres cristiano, pues no pues puedes creer lo que te dé la gana y por supuesto Claro. que estarás en tu derecho, pero si tú eres cristiano y quieres enterarte de la verdad, claro, hay gente que va a decir, no, pues no, ah, aunque me digas lo que me digas, yo voy a seguir pensando que, bueno, ok, perfecto, pues Perfecto, adelante, ¿no? felicidades, También, ¿no? felicidades Este, también. Nosotros, por lo menos es lo que yo pienso y lo podemos, ya lo dijimos aquí en lo que creemos aquí que viene en la Biblia. Así es, Y si tienen una discusión, pues yo creo que lo importante de esa discusión tiene que ser siempre, o lo que a mí me gustaría entender es, bueno, si tú piensas distinto, bueno, ¿dónde piensas distinto, no? Me gusta que tengas esta referencia porque es un libro extraordinario, Los primeros cristianos, y efectivamente aquí César Vidal habla precisamente de esta.
de esta situación. César Vidal entiende perfectamente la, la situación hoy en Israel y entiende perfectamente bien de dónde viene este sionismo y cómo ha afectado a los cristianos, porque los judíos han tomado esta falsa doctrina de los cristianos y han utilizado a los cristianos en Estados Unidos para fondear sus barbaridades, para soportar lo que han hecho, ¿verdad? Y lo que hacen. Y yo no creo que todo lo que los judíos hagan es ni bueno ni malo, porque ni todos somos, o sea, todos somos pecadores y todos podemos cometer errores y todos estamos sujetos a cometer errores, pero es importante que no porque un grupo se diga cristiano o porque un grupo se diga lo que se diga, Ujú. ya automáticamente todas sus acciones van a ser correctas, como por ejemplo hay quien dice que el Papa tiene infabilidad papal, ¿no? Pues yo no creo para Muy, nada que muy, exista muy eso. discutible. No, 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 no es no discutible, doctrina es bíblica. una barbarie bíblica. Nosotros no, a mí no, digo, no me puedes argumentar en contra de Sí, acuerdo con la Biblia de absolutamente no ninguna es manera, una ¿no? doctrina bíblica que se soporte Exacto, entonces, en la eh, revelación y, del Señor. y Y así como esto tampoco es una doctrina bíblica lo que acabamos de ver hoy, que es básicamente de que el actual Israel tiene algo que ver con el Israel del primer siglo, que así son es. o que sean herederos de las promesas, y nada que ver. No, Todos, para nada. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y si los israelitas o no israelitas o lo que sea se arrepienten, pues claro que van a entrar a la regresa de Dios. Puede Amén. ser Y que seas intercedemos por Yuval ellos Noah también. Harari, ¿no? Por ejemplo, Yuval Noah Harari, que es un famoso, lo hemos comentado aquí, un filósofo judío hoy que vive con su esposo allá en un kibutz, es marxista, ahí en Israel. Bueno, si él se convierte, aunque sea homosexual y aunque sea lo que sea, se convierte, recibe al Señor Jesucristo, recibe el Espíritu Santo, pues se va a convertir en cristiano y claro que el Señor lo va a transformar. Lo va a sacar de ahí de donde está y lo vamos a ver transformado, pero no quiere decir que él, no es que él ya, a lo mejor el Señor, a lo mejor el Señor tiene un corazón especial para los judíos, es probable, y a lo mejor, si así fuera, bueno, pues muchos judíos que se han muerto sin conocer a Cristo a lo largo de 2000 años, pues se hubieran convertido, no se dio, ¿verdad? 6 millones de judíos por lo menos se murieron en el siglo XX y no se convirtieron al cristianismo, ¿no? Mm. Entonces Así es. no sabemos, pero yo no creo el que en la Biblia venga absolutamente nada al respecto. Sí, y parafraseando un poco aquí a nuestro estimado César Vidal, el cristianismo no es una organización inclusiva. El cristianismo es una organización exclusiva, porque es exclusivo para los que nos hemos rendido a los pies del Señor. Entonces, todos los que se han rendido a los pies de Cristo, ¿verdad? Son bienvenidos en la iglesia del Señor, ¿verdad? Y los que no quieren rendirse, pues están excluidos. Y no porque seamos súper maravillosos, que sí lo somos, Para nada, al contrario. sino efectivamente porque dice de lo menospreciado del mundo, lo menospreciado del mundo escogió a Dios para hacer la diferencia, ¿no? Al contrario, por nuestra maldad fuimos alcanzados, ¿verdad? No, Y y nos escogió a nosotros, a ti y a mí, y no porque seamos muy inteligentes, muy guapos y no para nada, digo. muy simpáticos, che. Aunque No, es evidente, digo, pues, aunque no es es. evidente, no se dice, sino por precisamente lo contrario, para ver que nosotros, aún siendo pues no muy brillantes, ni muy inteligentes, ni muy sabios, ni muy doctos. Nos escogió Dios para que fuésemos sus discípulos Cristo y si algo le debemos al mundo, pues es que la oportunidad que hayamos encontrado, si algo le debemos a la vida, que es Cristo mismo, es la maravillosa gracia de haber conocido a Cristo y haber entendido por Amén. milagro, por el puro milagro de su voluntad y por milagro, yo de milagro creí. Realmente yo sigo siendo, bueno, sigo estando asombrado de por qué creí yo. Así Y es un es. milagro maravilloso. Y Como bueno, el. le damos gracias al Señor por tu vida, quiero Memo, y por la vida de mi madre y de los que nos Y le acompañan damos hoy, gracias al Señor por la vida de de todos nuestro los hijos. amado hermano y Joe. editor Joe Velasco, que le mandamos un fuerte abrazo y nos vemos aquí la próxima semana. Que Dios los bendiga.